En el intento de justificar el unipartidismo, se afirma que el Partido Revolucionario Cubano de José Martí fue un precedente del Partido Comunista. En esa campaña, desarrollada con el monopolio de los medios de difusión, hay un episodio que el historiador, Carlos Ripoll, consideró de un cinismo orwelliano. Se trata de utilizar la figura de Ignacio Agramonte para aupar la tesis de que la idea comunista es una herencia de los patriotas independentistas, como expresó Fidel Castro en un discurso de conmemoración de la muerte del patriota. Cuando Ripoll habla de cinismo, alude al contrasentido de utilizar esa fecha para argumentar la tesis del pasado histórico del Partido Comunista, porque Agramonte fue, precisamente, el primer cubano que denunció el comunismo al alertar sobre los males de un Estado totalitario. Agramonte expresó claramente su anticomunismo en el discurso de graduación como licenciado en Derecho Civil y Canónico, el 11 de junio de 1865. La disertación, que la historiografía oficial escamotea, es una contundente refutación a la pretensión de Castro de justificar su poder absoluto en el pasado histórico cubano. En su discurso, Agramonte describió el peligro de un gobierno despótico y la concentración del poder y defendió el derecho individual ante un Estado excesivamente centralizado. Al recibir la investidura dijo: funestas son las consecuencias de la intervención de la sociedad en la vida individual, y más funestas aún cuando esa intervención es dirigida a uniformarla, destruyendo así la individualidad, que es uno de los elementos del bienestar presente y futuro de ella. En su argumentación, el joven abogado afirmó que la centralización excesiva lleva a la anulación completa del individuo y al absolutismo. La centralización, dijo, hace desaparecer el individualismo, necesario para la sociedad, y alertó que, de allí al comunismo no hay más que un paso. Como si lo hubiese vivido, Agramonte explicó que se comienza por declarar impotente al individuo, para justificar la intervención de la sociedad, destruir su libertad y reglamentar sus deseos, pensamientos, necesidades, y todas sus acciones. El gobierno que con centralización absoluta destruya el desarrollo de la acción individual y el progreso de la sociedad, no se funda en la justicia y en la razón, dijo, sino solo en la fuerza. En su advertencia, Agramonte afirmó que un estado de centralización absoluta podrá declararse estable e imperecedero, pero tarde o temprano, cuando los hombres reivindiquen sus derechos, irá el estruendo del cañón a anunciarle que cesó su letal dominación. No por gusto, la biografía publicada por el gobierno de Castro reproduce solo algunas frases del discurso. Aunque la Facultad de Derecho de La Habana lleva el nombre de Ignacio Agramonte, su pensamiento se oculta a los estudiantes, como al resto del pueblo. En la descripción de este video dejamos un link para acceder al texto completo del discurso, una pieza de oratoria fascinante, en la cual se puede identificar muchas de las causas de los males actuales de Cuba. Para seguir al tanto de temas sobre la historia de Cuba que ocultan los medios oficiales, suscríbete al canal y apoya con tus likes y comentarios nuestro proyecto de información.